Y vamos entonces a buscar, hermanos, en nuestras Biblias, en la epístola de Judas. Y vamos a leer los versículos 10 al 16. We're going to read Jude, verses 10 through 16. Amén. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Padre, gracias por tu palabra. Continuamos, Señor, hablando lo que habla tu palabra en esta epístola de Judas, pidiéndote que a través de esto, Señor, tú continúes abriendo nuestros ojos, nuestros oídos. Y Padre, de todo aquel que llegue a ver, escuchar este mensaje, abre sus ojos también, Señor. Hay mucha gente engañada, Padre, por los apóstatas, los falsos maestros, aquellos impíos que se han introducido, Señor, en las congregaciones. Se han introducido a escondidas, Señor. Se han camuflajeado entre los creyentes y han sembrado el error, han sembrado el engaño, han sembrado la herejía, Señor. Y Padre, hay muchas iglesias contaminadas. Así que, Padre, te pedimos que, ya sea a través de este mensaje o a través de los hermanos que estén dispuestos a contender fervientemente por la fe, que tú abras los ojos, Señor, de aquellos que están en el error y que salgan del error. Te damos gracias y te pedimos estas cosas, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Ya la semana pasada habíamos hablado acerca de estas personas que blasfeman de las cosas que no conocen. O sea, ellos pretenden que conocen las cosas celestiales. Ellos insinúan que hablan con ángeles, con Dios ahí cara a cara, con el Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Y que también las cosas que por naturaleza conocen, o sea, las cosas que son obvias, que son racionales, surgen del sentido común, o de lo que se observa todos los días, o de lo que se aprende por enseñanza. Esas cosas que ellos saben por naturaleza,
Ellos se corrompen como animales irracionales y dimos algunos ejemplos de personas que, sabiendo que el adulterio es malo, líderes de estos hermanos, de estos apóstatas, sabiendo que el adulterio es malo, pero lo hacen. Sabiendo que el engaño es malo, pero engañan. Que el robar es malo, pero eso es lo que hacen. Porque, ¿cómo le llama usted ganancias deshonestas, hermanos? Eso es robo. Y estas personas están enriqueciéndose con ganancias deshonestas. So we've seen already that these people, these apostates, these false teachers, they blaspheme the things they don't know about. They pretend they know heavenly things, that they know they speak to angels or they speak to the Holy Spirit or God face to face. They're just dreamers. That's just what Jude calls them, dreamers. And Jude also says that in the things that you know by nature, meaning the things that are obvious, the things that you figure out by common sense or just because they are, I mean, they're evident in themselves, they corrupt themselves. So, for example, stealing is wrong, it's evil, it's a sin. They still do it. They corrupt themselves like irrational beasts, irrational animals. They act on their carnal impulses, like animals. Estas personas actúan bajo impulsos carnales, igual que los animales, hermanos. No usan la razón, no usan la lógica, no usan el pensamiento, la inteligencia. Actúan exactamente como animales irracionales. Vi un video hace poco, hermanos, ahí en Facebook. Parece que tenían un culto en un hogar y lo que apareció era una pelea de gatos. Gente agarrados como si estuvieran haciendo lucha libre, otros revolcándose en el piso. Hermanos, eso es, por lógica se sabe que eso es un desorden, pero lo hacen como quiera. Y a eso le llaman la unción de Dios. A eso le llaman el derramamiento del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo. Hermanos, no. Se corrompen como animales irracionales. I just saw a video a few days ago of people in a home supposedly having a church service, and they looked more like they were having a cat fight. They were just grabbing each other like cats and just rolling around on the floor and the screaming and all the disorder. And then they call that the Holy Spirit. They call that the anointing of the Spirit, the baptism of the Spirit, the filling of the Spirit. No, that's not what it is. They corrupt themselves like irrational beasts. They know that's disorderly, but they still do it because they're acting on their carnal impulses. Estas personas actúan bajo sus impulsos carnales. Y vimos, hermanos, 3 personas con las que están comparados estos apóstatas. Los compara con Caín, y sabemos que Caín era un religioso, una religión vacía, obras, pero no provenían de la fe, ¿verdad? Y además que Caín era un homicida. So we saw that Jude compares these apostates to 3 people, one of them being Cain. Cain, the man with an empty religion, works that do not arise from faith. And he was also a murderer. Los compara con Balaam, que Balaam se dejó llevar por el error de las ganancias, del lucro, de la avaricia. Y eso mismo hacen estos falsos maestros. No solamente ofrecen una religión vacía y son homicidas porque están matando espiritualmente a aquellos que no han conocido al Señor todavía. Los están haciendo 2 veces más hijos del infierno que lo que eran antes, como le dijo Jesús a los fariseos. Y estas personas, hermanos, por esa ganancia personal, por esa ganancia deshonesta, hermanos, entran en el error de Balaam. Engañan a la gente, los enseñan a meterse en el error. And so another person who they're compared to is Balaam. You remember that Balaam was the guy that the donkey
spoke to him, right? I don't know if you know that story. I just don't want to go into detail so I don't take too much time. But the reason the donkey talked to him was because God did not want him to go to curse Israel. And so God used a donkey. He had to use an animal to speak to him. Show him how foolish he was. And so the problem with Balaam was that he was greedy. He wanted the money at any cost. And he was willing to disobey God. And he was willing to incite the people of Israel into immorality. Balaam, hermanos, por su avaricia, estuvo dispuesto a engañar a los israelitas e inducirlos a la inmoralidad y la idolatría. Pero eso le costó. Dios lo condenó a muerte. Y lo compara a Coré también, cuando Coré se levantó en rebelión. Aquí le llama la contradicción de Coré. Se levantó en rebelión contra Moisés y Aarón. Y quería usurpar, ¿verdad? Vamos a decir, el oficio que Dios le había otorgado a Moisés y a Aarón. Observe que anteriormente decía que los ángeles habían dejado su dignidad, no guardaron su dignidad, ¿verdad? Sino que abandonaron su propia morada. Exactamente lo que hizo Coré. No se aguantó ahí en la dignidad, en eso que Dios le otorgó a él, porque a pesar de que no era un sacerdote, era un levita. Como quiera iba a servir en la adoración y las ceremonias del tabernáculo. Pero no, él como hicieron los ángeles, abandonaron su morada. Él quería abandonar ese oficio, despreció lo que Dios le dio. Y quería rebelarse contra aquellos que Dios había puesto como líderes. So you see Korah in his rebellion, he did just like the angels that did not keep their dignity, but they abandoned their dwelling. See, he didn't like what God gave him, the office that he gave him as a Levite who was going to be working in the ceremonies, in the maintenance of the tabernacle. See, he wanted to usurp, to take over the position of Moses and Aaron. And he paid dearly for that. He was swallowed by the earth. Y Coré pagó, hermanos, duramente por eso la tierra se lo tragó. Hace poco, y me da risa porque alguien me envió un comentario haciendo un comentario de algo que no tenía nada que ver con el mensaje que se había predicado. Y le hice una pregunta simple. Le dije, ¿usted nos conoce a nosotros? ¿Usted sabe algo de nosotros para hacer un comentario como ese? Y no me respondió a mi pregunta y me dijo que tampoco hay pastores, que el único pastor es Cristo. Yo, qué raro, porque no sé qué Biblia tú estás leyendo, porque la Biblia habla de pastores. O sea, estos son personas como Coré. Personas que quieren ser rebeldes, quieren ser sus propios pastores, quieren ser sus propios maestros, quieren ser sus propios sacerdotes, sus propios líderes. No quieren ir a ninguna iglesia. Ellos son su propia iglesia. Son rebeldes como Coré y se creen que están en lo correcto. Se creen que están bien. Se creen que tienen la verdad. Qué triste, hermano, que haya gente tan ignorante, tan necia, pensando de esa manera. Cuando la Biblia en blanco y negro, yo no le respondí, ¿sabe por qué? Porque algo que está en la Biblia en blanco y negro, simple de leer, la Biblia habla de tal y cual cosa, en este caso de pastores. Algo que está ahí escrito, yo no tengo que decírselo. Son una persona que, como dice el apóstol Pedro, se hacen voluntariamente ignorantes. Son ignorantes porque quieren. Y a esas personas yo no les debo la palabra. Porque aunque se lo diga, no la van a querer recibir.
Y yo pues no pierdo el tiempo, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque yo tenía que prepararme para ustedes en este día de hoy. Amén. Y con esas personas así no se pierde tiempo, se le dejan al Señor. Ustedes son más valiosos para mí que ellos. Amén. Yo no tengo que defender mi dignidad. Yo me conozco, ustedes me conocen y sobre todo el Señor me conoce. Amén. Se lo dejé al Señor. Que si es alma de salvación, ya Dios trabajará con él. Y si no, pues va a recibir lo que recibió Coré. Simple. En nada afecta mi salvación eso. So we have the rebellion of Korah, who, like I said, he was not happy with his position. And there are people today, like an example I gave, people who they don't like the fact that they are pastors. They want to be their own pastors. They want to be their own church. They want to be their own teachers, their own everything, in complete rebellion against the Word of God. In complete rebellion. Despite the fact that the scriptures are written plainly in black and white, and it tells you exactly what you're supposed to do. You're supposed to gather in the church. You have leaders in the church, one of them being the pastor, whether you like it or not. There are pastors. And whatever it is that these people are doubting is written in black and white in the scriptures. But they, like Korah, are rebellious. They don't like authority. They don't like what the Word of God says. Now, they may think that they're right. They may think that they're correct. They may think that they're following the right path. Well, good luck. Because you're not. You're just being like Korah. And your end is not going to be a good one. Y ahora nos dice en el versículo 12 que estos son manchas en vuestros ágapes. And now in verse 12 we are told that these are spots in our love feast. Usted sabe lo que es una mancha, ¿verdad, hermanos? No estamos hablando de una mancha decorativa, como en una obra de arte o en un traje. Estamos hablando de algo que no va ahí, de una suciedad. Algo deshonroso, algo que daña. A eso es lo que se refiere con manchas. En otras palabras, que estas personas, estos apóstatas, en las fiestas ágapes, ¿se acuerdan, hermanos, que las fiestas ágapes, los corintios las practicaban y las practicaban en desorden? Donde cada uno traía alimentos y se compartían, cenaban. Y eso era una oportunidad bonita para que los pobres que se reunían con ellos pudieran comer algo bueno. Quizás era la única comida buena que ellos comían cada vez que se hacía esa fiesta. Pero ¿qué sucede? Que estos apóstatas se metían ahí y deshonraban. Algo tan honroso como eso, ellos lo deshonraban. So these guys are spots, and a spot is something that's filthy, something that dishonors or damages something, like a spot on your shirt, a blemish, like ink or something that's not supposed to be on your shirt. And so these people used to have, the church used to have love feasts. And in these love feasts, people would bring different food items to share. And it was a good way to feed the poor who gathered with them, the Christians who were poor. And perhaps that was the only good meal they could have, these poor people. But then you had these false teachers who dishonored something that was supposed to be honorable. Lo puro, algo tan puro como eso, hermanos, lo ensuciaban. Something so pure, they blemished it. Y lo que sucedía, hermanos, es como nos dice aquí en el versículo 12, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Impúdicamente, o sea, que ellos no tienen pudor en la comida, hermanos. Ellos querían ser de los primeros y abarcarlo todo.
Y los corintios nos daban un ejemplo de eso, porque Pablo dice, unos se adelantan a comer y el otro se queda sin comer. Eso mismo hacían estos apóstatas. Porque ellos lo que hacían era apacentarse a sí mismos. Les interesaba a ellos nada más, no le interesaba más nadie. No le preocupaba el pobre que salía quizás tarde de su trabajo y la única comida buena que podía comer era ahí cuando llegaba, lo que habían eran migajas. Comían impúdicamente, eran unos glotones. Porque el interés de ellos está fundado en la avaricia, en el egoísmo. See, what happened in these feasts was that these apostates, because they were so selfish, so greedy, they fed themselves, they were gluttonous, they overate, they took as much as they could. They didn't care about anybody else, they cared about themselves. As a matter of fact, Jude says here that they only shepherd themselves. They cared only for themselves. Otra manera, hermanos, de expresar esto, se dice que esta palabra de la cual surge la palabra manchas, en el griego, spilades, significa también, se puede traducir como una roca que está escondida debajo del mar, en áreas donde no es muy profundo, y que en aquellos tiempos, y hoy día también puede suceder, las naves o se atascaban con esa roca, o esa serie de rocas, esos cuerpos rocosos, o se hundían, se naufragiaban. Eso es lo que hacen estas personas. Causan un naufragio de las fiestas. Las destrozan. See, another way to translate this word spot, according to the Greek experts, the Greek word spilades or spilades also means like a reef, like a rocks under the ocean, under the sea, where it's not too deep, in a shallow area, and ships would get either stuck there or they would crash and sink. Okay? The same thing with these people. They're like hidden rocks that just destroy the love feasts. They make shipwreck of these love feasts. The love feast loses its meaning completely because of these people. Las fiestas ágapes con personas como estas pierden completamente su significado. Piensa, hermanos, en las fiestas que nosotros hacemos, que compartimos, comemos, y que alguien no sigue, hermanos, el patrón que nosotros seguimos. Piensa en sí mismo, deja a todo el mundo sin comer. Antes de que todo el mundo coma, ya tiene como 5 bandejas llenas para llevarse. Y a usted que le gusta el cuerito tostado del chicharrón, cuando viene a ver no hay. O quería del arroz amarillito, pero ya se fue el arroz amarillo. O de las habichuelas que hace Joana, pero esa mancha ya se llevó las habichuelas. ¿Usted cree que eso es justo, hermanos? ¿Cómo se sentiría usted? Dígame. Póngase en la posición de los cristianos en aquella época. No sería justo, ¿verdad que no? Y mucho menos para los pobres, que eso hubiera sido su mejor comida en la semana, quizás. So these people would come and they would take as much as they could. They didn't care if anybody else ate. They overfed themselves, and before anyone ate, they already had a bunch of stuff that they were taking with them. Do you think that's fair? Imagine if you came to a party in this church. We're having a gathering, we're sharing food, and somebody comes and before you even grab your favorite item to eat, this person already took it all. Well, do you think that's fair? How would you feel?
Think about it. That's what these people do. They spoil it. They spoil everything. Ellos dañan, hermanos, estas fiestas porque ellos lo que les interesa es su avaricia, su egoísmo. No les importa el bienestar de los demás. Cuando el propósito de esta fiesta es el de beneficiar a los demás. So they don't care about anybody else when the purpose of these love feasts was to benefit other people. They spoiled that. They ruined it. Nos dice que son nubes sin aguas llevadas de acá para allá por los vientos. So Jude also tells us that they are clouds without water, taken to and fro by the winds. Nubes, hermanos, que cuando hay calor, cuando hay sequía, esa nubecita de esperanza de que va a llover y el viento se la lleva, no trae nada de agua. O pasó la nube y no dejó nada de lluvia. Qué decepcionante, ¿verdad que sí? Es muy decepcionante. Think about this. Clouds without water, blown by the wind. When it's hot and dry, there's drought, and you see this cloud coming and there's like a little ray of hope that there's going to be rain and the wind just takes it away. No rain at all. It's very disappointing. Very disappointing. Esos son estas personas, hermanos. Nos decepcionan. That's what these people are. They're disappointing. Si el contexto es los ágapes, así como nubes sin aguas que no dan nada, ellos tampoco dan nada. If the context is the love feast, just like these clouds that don't give anything, these apostates don't give anything either. Pero creo, hermanos, que el contexto abarca más. No creo que se trata aquí ahora necesariamente o únicamente de las fiestas ágapes. I don't think this is only talking about the love feasts. Estoy convencido, hermanos, no porque es mi opinión ni mi idea, de que esta abarca más, porque el contexto de este pasaje viene desde antes, desde muy antes. Y nos viene hablando de estas personas, el daño que hacen en general en la iglesia. So we're being told about these people of the damage they do in general. If you reread Jude again, you're going to see that in this case, it's not limiting itself to only the clouds without water. I'm sorry, to the love feasts. Y hermanos, estas personas, así como las nubes no dan esa agua, estas personas tampoco pueden llenar la necesidad del corazón del hombre. No tienen nada que ofrecer que pueda satisfacer el vacío del corazón del ser humano. Porque no llevan palabra de Dios. Llevan palabras de hombres. Pudiéramos hablar de la próxima parte que habla de los árboles otoñales. Dice que son árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. These are autumn trees without fruit, twice dead, plucked up. De igual manera, hermanos, según el árbol, usted sabe que para el otoño ya se supone que las plantas, los árboles hayan dado su fruto. Y se le caen las hojas. Y ahí es donde parecen que están muertos los árboles, ¿verdad? Así son estos apóstatas. Están secos como los árboles en el otoño y no han dado nada de fruto. No han dado, hermanos, nada de fruto. These people are just like these autumn trees. By the fall, trees should have already, and plants should have already given fruit.
and then they lose their leaves and they look like they're dead, right? That's how these people are. They bear no fruit, nothing that can satisfy the need of man. Estas personas no pueden dar nada que satisfaga la necesidad del hombre. El contexto, hermanos, abarca que no es solamente las fiestas, sino en todo, porque nos dice que estas personas convierten en libertinaje la gracia de Dios y niegan a Dios soberano y a Jesucristo nuestro Señor. The context is telling us that this is not just in the love feast. This is in general, in every area of the Christian life. Because we're being told here that these wicked men turn the grace of God into licentiousness. And they deny the sovereign God and our Lord Jesus Christ. They offer nothing good. Nothing good. Estas nubes sin agua, estas manchas en nuestros ágapes, estos árboles otoñales sin fruto, afectan la vida de la iglesia en general. These spots or blemishes, these clouds without water, these fall trees without fruit, twice dead, plucked up, they affect the life of the church in general, in every aspect. Permítanme darles un ejemplo o un par de ejemplos de cómo estos, hermanos, afectan la iglesia. Hay una enseñanza popular hoy día que nace de la nueva reforma apostólica, que ni es apostólica ni es reforma. Nueva sí, pero es una nueva herejía. Pero ni es apostólica ni es reforma. Es una nueva herejía distorsionada, que distorsiona la verdad. So I'm going to give you an example of how these men affect the church. I'm going to give you an example that comes out of the new apostolic reform, which is neither apostolic and is neither reformed. It is new, but it is a new heresy. It distorts the truth. Un movimiento que nace en los 80 o los 90 y que es uno de los movimientos más populares que hay hoy día. Yo digo que la hierba mala siempre se riega más que la hierba buena. Las pulgas se multiplican más que las abejas. ¿Usted no ve, hermano, que los insectos dañinos son los más que se multiplican? Y las plantas dañinas, invasoras, son las más que se multiplican. O sea, el crecimiento de estas personas no significa que Dios los respalda. ¿Ok? Así como usted no respalda la hierba mala creciendo en su grama, dañándole sus flores, ni los insectos dañinos, Dios tampoco respalda a estos insectos dañinos. See, I always say that in only about 30 years, this movement started in the 80s or 90s. In only 30 years is one of the most popular movements, this new apostolic reformation. But growth does not mean that God backs it up or that God approves of it. I always say that these people multiply like weeds in a garden, like thorns and thistles and all the kinds of bad insects that cause a lot of damage. That's what they are. Bad insects. They're weeds. Estas personas, una de las cosas que enseñan esta supuesta reforma apostólica
es la llamada paternidad. One of the things that the supposed apostolic reformation, remember, it's neither apostolic nor a reformation. It's a heresy. They have a teaching that they refer to as paternity. Y estos grupos afirman tener una paternidad sobre los ministros. O sea, que ellos son superiores a lo que ya Dios estableció en la iglesia. Pastores y diáconos. So these people claim that they have paternity over the rest of the ministers. Like they're superior to what God has already established in the church. Pastors and deacons. Y esto, hermanos, es una presunción asquerosa. This is a filthy presumption on these people's part. Porque eso es, hermanos, hacer como Coré, directamente rebelarse contra lo que Dios ha establecido. These people are just like Korah. They directly rebel against what God has established. Ellos pretenden tomar una posición, un oficio que Dios nunca les otorgó a ellos. They pretend to take an office or a position that God never bestowed upon them. God never gave them that position. Ellos se colocan, hermanos, si lo vamos a poner de esta manera, se están colocando a sí mismos a un nivel divino. Básicamente se están haciendo dioses. Y no nos vayamos lejos, ellos dicen que son pequeños dioses. So these men place themselves, we could say, in a position where they make themselves gods. And let's not go too far because this is one of their teachings. They teach that they are little gods. That teaching is mixed in there. Esa enseñanza está mezclada ahí, hermanos. Lo que ellos insinúan, hermanos, es que como ellos son superiores, es que entonces los ministros, por ejemplo, supongamos que uno de ellos entra aquí, viene con la presunción de que él es superior a mí. Yo no estoy diciendo que yo soy superior a nadie tampoco, hermano, ¿verdad? No me malentiendan. Lo que estamos diciendo es que el oficio de pastor es el oficio principal en la iglesia. Pero él viene, esa persona, y dice que está por encima del oficio de pastor. Y que yo como pastor, por ejemplo, tengo que someterme a él, depender de él, y no puedo tomar decisiones sin él. Porque él es mi padre espiritual. Si no me someto a él, no puedo recibir su cobertura. Yo no sé, hermano, porque hasta el día de hoy, el único que me ha cubierto a mí es Cristo. Amén. Aleluya. Y no he necesitado de más nadie para que me dé cobertura. Cristo es mi cobertura. Y fuera de Cristo, ven por lo que digo, hermano, que ellos se ponen a un nivel divino. Porque Cristo es mi cobertura. Y ellos pretenden tomar el lugar de Cristo. See, these men pretend that they can be superior to the pastor, and the pastor has to submit to them as fathers. And if the pastor does not submit to them, then they will not give the pastor a covering, so like some kind of protection. I don't know, but the last time I checked, Christ is my covering. Amen. Christ is my protection. Amén. So are they pretending to take the place of Christ? Is that what they're pretending? You see why I say that they put themselves in a position of gods? Because they're presumptuous about that. They think they can take the place of Christ. Eso me suena a mí como un anticristo. Que de hecho el apóstol Juan nos dice que ya ese espíritu de anticristo estaba en aquella época y continúa. No es nada nuevo, hermano. Esos son anticristos. See, that's the spirit of Antichrist. An Antichrist is a supplanter, somebody who supplants Christ.
And that spirit of Antichrist has been since the days of the apostles, and it's still with us. It's manifesting itself in those people. The spirit of Antichrist. They are Antichrist. They pretend to supplant Christ. Sin la cobertura de ellos, los ministros no pueden prosperar. Without their covering, the ministers cannot prosper. Ahora, there's a catch. No sé cómo se dice eso en español. Hay una condición, vamos a decirlo de esa manera. El ministro tiene que darle dinero a su padre espiritual. See, the minister has to give money to this spiritual father so that he can bless him. Estamos viendo por dónde va esto, hermanos. Lo que está hablando Judas, que estas personas son ávaros. Estas personas vienen, hermanos, con el interés de enriquecerse, con llenarse sus estómagos. No les importa más nadie. So these people, see, in order for the minister to prosper and be blessed by this supposed father, is that they have to pay money to them. That's the catch. O sea que no solo son manchas en los ágapes, son manchas en la iglesia. They're not only spots or blemishes in the love feast, they're blemishes in the church also. Ofrecen bendición por dinero. They offer blessings for money. Pero hermanos, como dije anteriormente, según una nube sin agua no sacia, estos no pueden saciar la necesidad de nadie. Just like clouds without water cannot satisfy the need, these men cannot satisfy anyone's needs. Las ofertas de ellos, hermanos, son materiales. Their offers are material. Además de eso, hermanos, hay otra enseñanza que se le llama el coaching. Como el entrenador. There's another teaching they have called coaching. Y en esta enseñanza dicen ellos que ellos pueden liberar el potencial de las personas para que lleven su rendimiento al máximo. So these people, okay, they're coaches, okay, and what they can do is they can free the potential of the people so that they can bring this potential to the highest, so they can succeed. Básicamente le están prometiendo éxito. Pero hermano, esto es todo materialismo. This is all materialism. No tiene nada que ver con la vida espiritual. Una congregación más grande. Una cuenta bancaria más abundante. Una mejor posición y cosas como esas, hermanos. Oh, you can have a larger congregation. You can have a more abundant bank account. You can have a better position. These are the things that they offer. Todo, hermanos, materialismo. Materialismo. It's all materialism. El problema de estas personas, hermanos, es que esa actividad se enfoca en el hombre y no en Dios. Por eso usted los oye diciendo, tú puedes. El yo que está en ti, sácalo, saca ese tú que está dentro de ti. Tú puedes. Eres un campeón. Dios te quiere bendecir. Esas son las cosas que ellos dicen. Y luego los entrenan a estar diciendo el yo declaro y el yo decreto. No, eso es humanismo. Eso es egolatría. See, they say things like, their activity focuses on man and not on God. So that's why they say things like,
Oh, you can. Bring out that man in you. Bring him out, that successful individual that's hidden inside of you. Bring him out. That's not exalting God, that exalts man. You can do it. You're a champion. God wants to bless you. That's why they teach things like you need to decree and declare, because you have the power. It's in you. You can do it. Pero se voy a decir, hermanos, que esto es el fruto. Esto que estamos viendo hoy es el fruto de esos que muchas décadas atrás le decían a cualquiera: Dios tiene un propósito contigo. Entonces, usted no sabe lo mucho que me molesta a mí, hermanos, que a cualquiera, por infiel a Dios que sea, viene un ministro o lo que sea y le dice: Dios tiene un propósito contigo. Mira, hermano, Dios tiene un propósito con todo el mundo, hasta con el diablo Dios tiene un propósito. A Dios nada se le escapa. Decirle a alguien Dios tiene un propósito contigo no quiere decir que eres salvo, no quiere decir que Dios te va a usar como evangelista o pastor o lo que sea. Esas son esas frases, hermanos, que los hombres hablan como si tuvieran el permiso de Dios para decirle a alguien: Dios tiene grandes cosas contigo. Eso es psicología barata. ¿Sabe lo que tiene que decirle a un pecador, hermano? No le diga: Dios tiene un propósito contigo. Dígale: si no te arrepientes, vas para el infierno. Eso es lo que hay que decirle. Tristemente, alguien que yo conozco, hermano, hasta el día de hoy no ha venido a Cristo porque un pastor le dijo: un día te voy a ver en ese altar predicando. Usted no sabe eso, compadre. Eso usted no lo sabe. Llámelo al arrepentimiento. Predíquele el evangelio de Jesucristo. Amén. Ya me perdí. Voy a tratar de traducirle a los jóvenes un poquito aquí lo que dije. See, this started decades ago with these people who like to say, oh, God has a purpose with you. God has a purpose with you. You know what? God has a purpose with everybody. God has a purpose even with the devil. Nothing escapes the hand of God. Everything and everyone has a purpose in God's plan. So when these people tell anyone on the street, God has a purpose for you, what do you mean? Why are you taking the liberty to say something like that? You know what you need to do with a sinner? You need to tell them that if they don't repent, they're going straight to hell. They need to repent, preach them the gospel, call them to repentance, and they need to believe in Christ. That's the first step. Without that, yeah, God has a purpose with you. As long as you remain unrepentant, His purpose is to burn you in hell. That, I mean, what else do you want me to say? That's His purpose. Either you repent or you go to hell. And see, decades, everyone, these emotionalist preachers would say, God has a purpose for you. He has a plan for you. I know somebody who to this day has not come to Christ because he thinks that automatically he's going to be preaching behind the pulpit because some pastor, one of these fanatics, told him, I see you one day preaching behind the pulpit. And I told him, I said, that's not that way. First, you need to come to Christ. And let's see what Christ has in store for you. To this day, and his life is in ruins because of that pastor. Y tristemente esa persona ahora su vida está en ruinas por causa de ese pastor. Hermano, no le diga al pecador, Dios tiene un propósito contigo, tiene grandes cosas para ti. Llámelo al arrepentimiento. Don't tell the sinner, God has great things for you. No, you first call him to repentance. Estoy harto de ese montón de bandidos
Que se ponen a estar prometiéndole villas y castillas a cualquier pecador por ahí y lo dejan perderse. I'm sick and tired of all these fanatic preachers who just start promising a rose garden to every sinner and they don't call them to repentance. Sick and tired of them. Ellos dicen que pueden liberar el potencial que hay en ti. They say that they can free the potential that's in you. Tengo malas noticias para esos apóstatas. I have bad news for those apostates because 2 Peter 2:19 says something different. Segunda de Pedro 2:19 dice algo completamente diferente. Le prometen libertad. Oh, vamos a libertar tu potencial. Le prometen libertad. Y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. See, they promise freedom. We're going to free your potential. They promise freedom, it says here, but they themselves are slaves of corruption. Because he is overcome, or he who is overcome by someone is a slave of him who overcame him. So if they're overcome by corruption, they're slaves of corruption. Si están vencidos por la corrupción, son esclavos de la corrupción. ¿Cómo pueden libertar a alguien cuando ellos mismos son esclavos? How can they free someone when they themselves are slaves? Es triste la situación de ellos. Y por eso es que son como árboles otoñales sin frutos. That's why they are like autumn trees without fruit. No dan fruto, hermanos. No pueden guiar a nadie a dar fruto. They can't guide anyone to bear fruit. Liberar el potencial, hermanos, y exaltar el ego de la gente no es discipular. La Biblia nos manda a discipular. Nos manda, hermanos, a llevar a estas personas en el discipulado para que ellos sean fructíferos para el Señor. See, the Bible calls us to make disciples. These people are not making disciples. To free potentials is not the same as making disciples. Colosenses capítulo 1 versículos 3 al 10 dice, Colossians 1 verses 3 to 10, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, no por coaching, no por paternidad, por coberturas. La palabra verdadera del Evangelio. Listen here. The hope that is in heaven for you who have heard the true word of the gospel. Not coaching. Or the covering of the paternity, the gospel, que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo y lleva fruto. El evangelio lleva fruto, no el coaching. The gospel brings forth fruit, not the coaching, not the paternity. Y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. No que sean llenos del potencial, del coaching, de nada de eso. Es del conocimiento y sabiduría e inteligencia espiritual.
para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto, no desarrollando el potencial. Eso se le deja para los negocios. Fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Nada del coaching y nada de la paternidad tiene que ver con esto. Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Usted no va a encontrar en la Biblia eso de coaching. No va a encontrar nada de paternidad en la Biblia. De hecho, Jesús le dijo a sus discípulos: a nadie en la tierra llaméis Padre, porque uno es vuestro Padre en el cielo. Obviamente, nuestros padres carnales sí le llamamos Padre. Eso no es lo que Jesús está criticando. Es que estos son personas como los fariseos que les gustaba que los llamaran padres. Hermano, vea que lo que esta gente enseña e impone es contrario a las Escrituras. Cristo dice una cosa y ellos dicen otra. Dígame usted a quién usted le va a creer, hermanos. A Cristo. 1000 veces a Cristo. See, these people like to be called daddy. But Jesus said in the scriptures, call no one father on earth, for one is your Father in heaven. Now, who are you going to believe? Are you going to believe Christ, or are you going to believe these thugs? Who are you going to trust? Christ. Obviously, I mean, you got to call your parents mom and dad, right? That's not what Christ is saying. It's these men like the Pharisees who love to be called father. And Jesus said, don't do that. Don't call them father. You only have one spiritual father. Tú tienes solamente un padre espiritual. Son árboles otoñales sin fruto, hermanos. Y fíjese que usted y yo podemos aprender de la parábola de Jesús y de la higuera estéril, ¿verdad? Que estas plantas y árboles que no dan frutos, ¿qué es lo que se hacía con ellos en las parábolas? Se cortaban y se echaban. Se cortaban o se arrancaban y se echaban al fuego. Ese es el fin de estas personas, hermanos. 2 veces muertos, desarraigados. Muertos porque no dan fruto y muertos porque van a ser arrancados y echados en el fuego. See, in the parables of Jesus and in the sterile fig plant, there's things we can learn. Like whenever a plant did not bear fruit, it was cut down or it was plucked up. And then it was thrown in the fire. It was used for firewood. And that's why these people are called twice dead. First, because they bear no fruit. Secondly, because they're going to be plucked up and thrown in the fire. Estos están 2 veces muertos. Parece que están vivos, pero no lo están. El mucho gritar y coger con una espadita por ahí gritando como un loco en los púlpitos, eso no es estar vivo. Eso es muy buena evidencia de que no hay vida. Y para que parezca que haya vida, tiene que haber mucho grito. Versículo 13, verse 13. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. So verse 13 it says that they are wild, I don't know how to translate it, like wild waves of the sea. En Isaías 57, Isaiah 57, versículo 20, nos da una imagen de lo que quiere decir aquí Judas. Gives us an image of what Jude is telling us here. Isaías 57:20 dice, pero los impíos, observe que Judas está hablando de impíos, Isaías también, son como el mar en tempestad,
que no puede estarse quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo. The wicked are like the sea in the tempest. It can't be still, and its waters bring forth mud and dirt, filth. Y esos son estas personas, hermanos. Estas personas lo que traen es cieno, y usted sabe lo que es el cieno, ¿verdad? Cuando usted se camina en el que está demasiado de mojado y como que se sube y hasta se le mete por los zapatos a uno. El cieno. Eso es lo que está describiendo Isaías que hacen estas personas. Lo que hablan, hermano, es suciedad, porquería, basura, fango. Eso es lo que hablan estas personas. See, what Isaiah is telling us here, that these people, these wicked men who pretend to be believers, all they speak is filth, garbage, dirt. See, the mire, it's like in Puerto Rico, I remember when it rained and you walked on the mud, and if it was too mushy, like you could see the dirty water sipping up and getting in your shoes. It was disgusting. That's how these people are. Their words they're just disgusting. They speak filth, garbage, dirt. Hermanos, estos padres y coaches lo que son es un chorro de impíos. The supposed fathers and coaches, they're just wicked men. Están en una tempestad de confusión. They're in a tempest of confusion. No se pueden estar quietos. They can't be still. Por eso tienen que ir de lugar en lugar, hermanos, revolcando las masas. No pueden estar quietos, lo que causan es desorden y caos donde quiera que van. Everywhere they go, just like the tempest of the sea, they cause disorder and chaos. Si por un lado son nubes sin agua, por el otro traen agua pero sucia. If on the one hand they are clouds without water, on the other hand they also bring water, but filthy. Filthy water. ¿Te has visto cuando hay una tormenta que el mar deja basura en la orilla de la playa? Animales muertos, alga, así son ellos. Dejan podredumbre, muerte, hermanos, porque ellos no traen vida. Ellos lo que hablan es todo muerte. Se centra todo en el hombre, nada en Dios. These men, they all speak death. Junk. They don't speak life. They can't bring life because they have no life in them. Dice que son estrellas errantes. They are, I think they're straggling stars. I think that's the word to use here. Wandering stars, thank you. Los navegantes, hermanos, se dejaban llevar por las estrellas. Y estaba leyendo que hoy día hay 58 estrellas que los navegantes pueden usar para navegar. De ahí en fuera, cualquier otra cosa es algo, un cuerpo celeste, que lo que va a hacer es hacerlos perderse. No sé si es cometas o meteoritos o lo que sea, pero serían estrellas errantes, algo que no sigue un patrón. Esos son estas personas. Hacen a la gente perderse, no los llevan a la verdad. No los guían a la verdad. See, these wandering stars, nowadays, because sailors used to use the stars to navigate, and some sailors do today. And they say that today there are 58 stars that you can use to navigate. Now, anything else, I don't know if it's a comet, a meteorite, or what, it's something that does not follow a pattern. Those will not guide you. They will make you lose your course. That's what these people do. They don't guide you to the truth. They make you lose your course. Y aquí, hermanos, para terminar rapidito, dice que son
Si brincamos al versículo 16, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. So these are murmurers, complainers. They walk according to their own desires. Their mouth speaks swollen words. And they, I think the word is praise. I say, having men's persons in admiration because of advantage. ¿Cómo dice? Having men's person in admiration. So that, I guess Okay, so they speak admiring words, right? praise will be good. There's a word for that. Maybe Liz can help me. Para sacar provecho. And For profit, to take advantage? no, when you say The admiration, the admiration. praising words to the people, it's in the tip of my tongue. Anyways, let's keep going. Hermanos, estos son murmuradores, o sea, ellos hablan contra las ordenanzas de Dios y hablan contra sus ministros. These men are murmurers. They speak against God's ordinances and against God's ministers. Querellosos, siempre se están quejando. Complainers, they're always complaining. ¿Por qué? Porque no están satisfechos. Why are they complaining? They're not satisfied. ¿Por qué no están satisfechos? Porque andan según sus propios deseos y no según la voluntad de Dios. Why are they complaining and not satisfied? Because they walk according to their own desires. They don't walk according to the will of God. That's their problem. Esa es la raíz de sus murmuraciones y querellas. That's the root of their murmurings and complaints. They speak swollen words and flattering words. That's what I was looking for. They like to flatter people, but not because they mean it, because they can get something out of you. Ellos hablan palabras de elogio, hermanos. Ellos inflan las palabras y le hablan a usted con mucho elogio para sacarle provecho. Mire como Pedro lo dice en 2 de Pedro 2:18. Peter explains it this way in 2 Peter 2:18. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y desoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. So Peter says that they speak these swollen and vain words and they allure with... I don't know how to translate these words, to be honest. He But said they allured through the lust of the flesh. the lust of the flesh. Thank you so much. That's a perfect word. They allure people with the lust of the flesh. They lead them away from the truth, from righteousness. Hermanos, como dice aquí, para sacar provecho. Por eso es que 2 de Pedro 2:3 dice que estos falsos maestros harán mercadería de vosotros. Estos supuestos padres espirituales y coaching, cuando usted los oye que usted tiene que pastar para ellos es que usted tiene que dar una suma de dinero. When you hear these supposed fathers and coaches, they tell you you need to do covenants, pacts with God. You know what they mean? You need to pay large sums of money. That's what they mean. And that's why Peter says in 2 Peter 2:3 that these men, because of their selfishness, they will make filthy lucre out of you. They'll make money out of you. Y cierro con esto, hermanos, lo que les espera a ellos, versículos 14 y 15. This is what's reserved for them, verses 14 and 15. Si usted conoce a una de estas personas, hermanos, dígale que se arrepienta. Si usted conoce de estos líderes, dígale que se arrepienta. Llámelo al arrepentimiento, dígale que está en pecado, que no conoce a Cristo, que necesita un encuentro con Cristo. Porque un verdadero creyente no se va a meter en esa basura. A true believer will not engage in this filth, in this garbage. So if you know somebody who teaches this stuff of paternity or coaching, tell them to repent. They don't have Christ in their hearts. They're on their way to hell very fast.
Versículos 14 y 15. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos. Escuche bien, juicio contra todos, dejar convictos, culpables, a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. ¿Se acuerda que había dicho que ellos son murmuradores, hablan contra Dios? This is their end. Christ is coming, as Enoch prophesied, to bring judgment against them, to convict them, and punish them, all those who spoke against him. These people are lost. These supposed apostles, this new apostolic reformation, they're all going to hell. If this is what they're teaching, they're not saved. No believer can teach this garbage and be content with it. And if they do teach it, eventually they will realize it's wrong. Ningún verdadero creyente puede enseñar esta basura que se está enseñando hoy día de los coaching y todo esto. Ningún verdadero creyente puede enseñar eso y permanecer alegre y satisfecho con esa enseñanza. Eventualmente, si es un verdadero creyente, se va a dar de cuenta que está mal. Así que el que se satisface en esa basura, en esa porquería, hermanos, salvo no es, va para el infierno. Y tengo que hablar así porque hay que hablarle claro a la gente. No eres salvo si crees eso. Y si apoyas a esa gente, también te vas para el infierno con ellos. I want to be clear. If this is what you teach, you are going to hell. You can't be both saved and be a false teacher. Those two things do not mix. And if you follow these people, let me tell you, you are going to hell also. You need to repent. End of story. Fin de la historia. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Lo acabamos de leer, versículos 14 y 15. I am not saying this, the Bible does, verses 14 and 15. Amén. Amén. Vamos a orar, hermanos. Damos gracias a Dios por sus bondades para con nosotros. Gracias, Señor. Porque tú y yo podíamos estar en ese error, fíjate. Y Dios tuvo misericordia de nosotros. Amén. Vamos a orar.